¿Sabías que con solo 10 frases puedes arreglar el 80% de tus situaciones en español? La gente, la verdad, se bloquea y no dice nada. Y eso, pues, crea momentos raros, ¿no? Sí, total. El mayor problema es que muchos empiezan con hola y luego se quedan en silencio. Hoy vamos a evitar eso con frases fáciles y súper útiles. Pregunta rápida, si te pierdes, ¿qué dices primero? Si no lo tienes claro, quédate, porque hoy te damos, o sea, las palabras mágicas. Hola, hola, soy María. Gracias por escucharnos como siempre. Me hace ilusión porque este tema ayuda mucho a hablar con confianza. Y yo soy Carlos. Bienvenidos. Vamos directos, sin rodeos, a las frases que necesitas ya mismo. Empezamos con lo básico de cortesía, por favor, gracias y de nada. A veces también oyes no hay de qué, que es como decir no hay problema. Y tenemos perdona o disculpa para llamar la atención, y lo siento para pedir perdón de verdad. Claro, mira, perdona es más ligero, como oye, perdona, una pregunta. Lo siento es cuando cometes un error, por ejemplo, lo siento, llego tarde. Pequeña diferencia, pero ayuda mucho. Y una frase que abre todas las puertas, ¿me puedes ayudar? Parece simple pero funciona increíble. La gente es más amable cuando la usas de verdad. Vale, hagamos un mini roleplay, así, rapidito. Yo soy el turista perdido y tú eres la persona local. Vamos a ver cómo suena en la calle. Perfecto. Empiezo yo. Hola, buenas, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, perdona, ¿me puedes ayudar? Busco el metro. No entiendo bien el mapa. Claro, no pasa nada. Mira, el metro está a 2 calles. Sigue recto y gira a la derecha. ¿Quieres que lo repita más despacio? Sí, por favor, más despacio, sigo recto y luego a la derecha. Gracias. Eso es, recto y a la derecha. De nada, suerte. ¿Ves? Perdona, ¿me puedes ayudar? No entiendo bien, más despacio, por favor y gracias. Ya tienes una mini conversación útil. Son frases cortas, pero juntas funcionan muy bien. Tengo una historia rápida que me encanta. Un oyente quería decir no hay de qué, o sea, de nada. Pero dijo no hay queso. El camarero se quedó en plan, ¿cómo? Y todos rieron, fue muy tierno. Jaja, buenísima. Así que, ojo, no hay de qué que es de nada. Si dices la y queso, pues, estás hablando de comida. Pasa mucho, y no pasa nada, se aprende riendo. Otra cosa básica que ayuda, saludos naturales. Buenos días, buenas tardes o simplemente buenas. Y para despedirse, hasta luego, que tengas buen día, o nos vemos, muy informal. Y unos muletillas que oyes todo el rato, vale para decir ok, bueno, y pues para pensar, y o sea, para explicar mejor. También sabes, y no, para confirmar. Si las usas un poquito, suenas más natural. Probemos una mini práctica, ¿sí? Yo digo algo y tú añades una muletilla. El bus llega en 5 minutos. Vale, perfecto, gracias. Y otra, no entiendo este menú, pues, o sea, pregunto al camarero, no, ¿ves? Suena más real. Hablemos de un error común, ser y estar. Para emociones de ahora usamos estar, estoy cansada, estoy contento. Para identidad o descripción más permanente, soy alto, soy profesora. Sí, y con feliz da y truco. Estoy feliz puede ser ahora, en este momento. Soy feliz es como decir que, en general, soy una persona feliz. No es lo mismo, ¿eh? Exacto, y para lugares usamos estar, estoy en Madrid. Para origen usamos ser, soy de México. Con estas dos ideas ya mejoras mucho. Venga, mitad del episodio. Mini test, rápido. ¿Qué significa no pasa nada? Es como decir tranquilo,
¿todo bien, o no hay problema? Fácil, ¿sí? Otra para seguir, ¿y me puedes ayudar? Pues es Can you help me, pero en español claro. Y suena amable, no exigente. Seguimos con frases para tiendas y restaurantes, que usamos todos los días. Si quieres algo, puedes decir para mí, por favor o me da, por favor. En España también oyes me pone, que suena educado. Hacemos otro roleplay cortito en una cafetería. Yo soy la camarera, ¿vale? Vamos allá. Hola, buenas. Para mí un café con leche, por favor. Y, ¿me puede traer un vaso de agua? Claro, para llevar o para aquí. Para aquí, gracias. Ah, ¿y me puede repetir el postre del día, más despacio, por favor? Sí, claro, tarta de queso y flan, ¿algo más? No, ya está. La cuenta, por favor. Perfecto, fin del roleplay. Has usado para aquí, me puede traer, más despacio por favor, y la cuenta por favor. Con eso ya sobrevives en el café sin estrés. Un detalle, para llevar es take away, y para aquí es para comer en el lugar. Y me pone, o me da, son muy amables. Si dices solo quiero, suena un poco brusco, no siempre, pero a veces sí. También, según el país, puedes oír usted en vez de tú. Por ejemplo, ¿me puede ayudar por favor? Con usted suena más formal. Si dudas, habla neutro y sonríe, la sonrisa ayuda mucho. Cuando la gente habla rápido, no tengas miedo. Di, ¿puedes repetir, por favor, o más despacio, por favor? Y si no entiendes nada, lo siento, no entiendo bien, y listo. Pequeña nota de pronunciación, así práctica. Perdón, es más formal que perdona. Y disculpa también vale. Úsalas para entrar en una conversación sin molestar. Hay un debate en redes sobre integración, sí, que si hay que aprender o no. Yo creo, sin pelea, que aprender unas frases básicas muestra respeto y abre puertas. No te cambia la cultura, pero conecta, y eso, pues, se siente bien. Para presentarte algo simple, hola, me llamo María, o soy María, mucho gusto o encantada. Si conoces a alguien puedes decir, ¿cómo te llamas? Y luego encantado o encantada. Para saludar informalmente, ¿qué tal? O ¿cómo estás? Respuestas fáciles, bien, ¿y tú? ¿Todo bien? O ahí vamos, que es como más o menos. Son expresiones súper comunes. Ojo con otra cosita, decimos estoy bien, no soy bien. Y soy bueno es sobre tu carácter o habilidad, como soy bueno en cocina. Mejor evitar estoy bueno porque cambia el sentido, ¿vale? Más frases útiles, perdone, ¿puedo pagar con tarjeta? Muy práctica. También tienen menú del día, o a qué hora cierran, y así no te quedas con dudas. Expresiones que vas a oír todo el rato, no pasa nada para calmar, ya está para decir listo, y así está bien para confirmar. En España, qué guay, es qué chulo, qué bueno. Y qué rico cuando algo sabe muy bien. Y cuidado con falsos amigos, que a veces se escapan. Embarazada no es avergonzada, ¿eh? Estoy avergonzado, es I'm embarrassed. Embarazada es pregnant. Mejor saberlo antes de decirlo en público. Si no encuentras la palabra, usa esta, como se dice en español. Es súper útil. También, ¿qué significa? Cuando ves una palabra nueva en un cartel o en el menú. Y para ganar tiempo mientras piensas, puedes decir, a ver, bueno, pues. Eso suena natural y te da 2 segundos para organizar las ideas. Otra mini situación, muy rápida, en una tienda de ropa. Perdona, ¿puedo probar esta camiseta? Sí, los probadores están al fondo. Gracias, ¿y tienen talla mediana? Sí, ahora te la traigo. Fácil y directo. Me gusta esa. Y si algo no te queda bien, dices no me queda bien o está un poco grande / diagonal pequeña. Luego la llevo para comprarla, o lo dejo para no comprar.
Terminamos con un recordatorio amable: equivócate sin miedo. Si dices no hay queso en vez de no hay de qué, ríes y aprendes. La gente valora el esfuerzo, de verdad. Pregunta para ti que escuchas, ¿cuál es la frase en español que más usas cada día? ¿Y has tenido un error gracioso, como el del queso? Cuéntanos, que nos encanta leer tus historias. Si este episodio te ayudó, dale a me gusta y compártelo con un amigo que está aprendiendo. Y oye, si te gusta nuestro estilo, suscríbete al canal para más conversaciones fáciles y útiles. Gracias por estar aquí, de corazón. Practica estas frases hoy mismo, aunque sea 2 minutos. Nos oímos muy pronto. Un abrazo grande y nada, hasta luego. Que tengas un día genial y ya sabes, no pasa nada si te equivocas.